En el siguiente vídeo vamos con una nueva estrategia de trading para que complementes con las que ya tienes si sigues este canal. La estrategia que te voy a enseñar hoy es con dos indicadores, es decir, que no vas a tener problemas si tienes una cuenta gratuita de TradingView porque son dos indicadores gratuitos. Esta vez voy con una estrategia de trading para scalping y para criptomonedas. Para la estrategia, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a nuestro TradingView y posteriormente a la pestaña Indicadores y vamos a colocar ATR Steeped, ese aquí, Another New Adaptative Moving Average de logs. Aquí. Una vez introducido nos vamos a la configuración y vamos a modificarlo colocando por un lado el periodo lo vamos a colocar en 22, el múltiplo del ATR lo vamos a poner en 1 y el periodo del ATR en 28. Venga, esto por aquí. Una vez ya configurado, vamos con el segundo. Volvemos de nuevo a la pestaña de indicadores y vamos a colocar el Super Trend Toolkit de Helicor. Este de aquí. Perfectísimo. Y de nuevo vamos a configurarlo. Es decir, vamos a la configuración y modificamos la longitud, la ponemos a 12 y el factor a 6. Sí, perfectísimo. Ahora sí, ya tenemos la estrategia lista y configurada para poder buscar las opciones de entrada al mercado. Los ejemplos que te voy a enseñar los he hecho en apenas 2 días y en la franja temporal de 5 minutos. Eso no significa que no funcione en franjas más pequeñas, tipo 1 minuto, 2 minutos o un poco mayores en 15 minutos. Vale, yo en este caso lo he testeado con 5 para ser un scalping, bueno, normal o moderado, por decirlo así, pero eso no significa que no funcione en otras temporalidades. Si lo has utilizado en otras temporalidades, pónmelo en los comentarios. Lo bueno que con la cuenta gratuita de TradingView no vas a tener problemas, ya que esta franja te lo permite. Vale, pues una vez todo listo, voy a enseñarte unos ejemplos de compras y ventas para que veas cuál es el modus operandi de esta estrategia y puedas entender cómo se entra, cómo se sale y cuándo detectar falsas entradas. Venga, vamos con el primer ejemplo. Estamos en Cardano y estamos en la franja de 5 minutos. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar para entrar en compras? La primera condición es que el ATR nos tiene que estar indicando, aquí con una flecha de color amarillo, la intención de abrir una compra. Y la segunda condición es que el Super Trend Toolkit tiene que estar indicando que es una tendencia alcista, porque aquí vemos que está empezando, y de color azul. El color azul es tendencia alcista. Este naranja es la tendencia bajista. Así que una vez se dan estas condiciones, vamos con una posición larga con el cierre de la vela y vamos a abrir con un reward ratio de 1,1 y a ver qué tal se nos da la operación. Venga, perfecta. Una operación muy buena, así que, bueno, siendo 5 minutos ha demorado prácticamente 4 horas, pero no está nada mal. Vamos con otro ejemplo, igual en criptomonedas, pero en este caso para el Bitcoin, para las compras. Venga, vamos con otro ejemplo para las compras. En este caso tenemos aquí esta entrada que debo decir de antemano que ver esta línea recta es un riesgo. Es decir, lo bueno es que se vea una tendencia alcista, es decir, que esta línea de color azul se vea en tendencia alcista para maximizar, ¿vale? Lo voy a abrir simplemente por probar, no sé qué es lo que va a pasar, al igual que para las ventas. ¿Vale? Cuando sale de alguna manera una línea recta es que no está viendo un cambio de tendencia y por lo tanto está muy lateralizado y está distribuyendo. No es un buen momento para abrir ninguna operación. Lo voy a abrir, vamos a ver qué pasa. Es una operación arriesgada, pero vamos a probar a ver qué tal. No prometo nada. Vale, finalmente se nos ha dado, pero ¿por qué? Porque evidentemente ha empezado a subir la tendencia. Si hubiera seguido, digamos, plana, catastrófico, sería catastrófico como ha pasado en este caso. Por ello no es nada recomendable. Yo he arriesgado y ha salido bien, pero ya digo, no es ni mucho menos ni de lejos la operativa más recomendable. Por eso digo que hay que tener cuidado con esas falsas entradas. Vamos a ver qué tal otra operación de compra con Bitcoin. Venga, vamos con este ejemplo y aquí lo que tenemos es que vemos que hay una tendencia claramente alcista, por lo tanto es el momento de abrir. Lo que pasa que al igual que tenemos el reward ratio de 1,1, muchas veces pues hay que ser más conservador y no siempre se nos va a dar. ¿Qué quiero decir con esto? Que después de haber estado analizando la estrategia, aquí estoy poniendo operaciones de compra, de venta, pero sí que he estado viendo que si se baja el reward ratio a 0,5, por decir un número, ¿vale? Pero se baja un poco del reward ratio de 1,1, da un mayor porcentaje de éxito. Entonces yo recomiendo, sinceramente,
que el reward ratio se baje, ¿vale? Sobre todo si no puedes estar delante monitorizándolo. ¿Por qué? Porque la volatilidad de los mercados y sobre todo en el caso de las criptomonedas es muy agresivo. Entonces, mi recomendación es esa. Aquí lo vamos a hacer de forma más agresiva para que de alguna manera veas que funciona. Pero si lo acabas haciendo con un reward ratio de 0.5 o 0.75, 0.80, sinceramente, mucho mejor. Es mejor que tengas muchas operaciones a lo largo del día y que sean rentables a que tengas una y te lo merme por completo. Venga, en este caso las condiciones se vuelven a dar, así que vamos a ver qué tal se nos da. Venga, y otra operación que se nos da en este caso en positivo, aunque ha habido un poco de drawdown, pero no está nada mal. Una vez visto ya los 3 ejemplos de compras, vamos con las ventas. Venga, y vamos con las ventas en este caso. Volvemos otra vez con Cardano. En este caso lo que estamos viendo es una tendencia a la baja en color naranja y por otro lado el ATR nos está indicando con una flecha en este caso de color rosa que tenemos una opción para abrir las ventas. Así que en este caso vamos a ir con una venta, a ver qué tal, y vamos a abrir con un reward ratio 1:1 siendo agresivo, pero como he dicho antes, sobre todo siempre probar, ¿vale? Y ser más restrictivos, sinceramente, de 1:1. Vamos a ver qué tal se nos da. Venga, la operación ha sido súper rápida, súper rápida y se nos ha dado. Insisto, la volatilidad de los mercados es bestial, por lo que no recomiendo ser absolutamente tan agresivo. Venga, vamos con otro ejemplo, caso del Bitcoin, ¿vale? No es una operación recomendable tampoco, ¿vale? Pero la voy a abrir porque, mira, a ver qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque volvemos con el encefalograma plano. Es decir, a la que vemos que la tendencia aquí está plana, no es nada recomendable abrirla. La voy a abrir, no sé qué es lo que va a pasar. Hay un alto porcentaje de que no se dé, pero voy a probar a ver qué pasa, ¿vale? No hagáis caso de esta operación, ¿vale? Pero es para que de alguna manera veáis que hacerlo de forma agresiva no es para nada recomendable. Sí, más o menos, y encima que se queda una pedazo de operación que no veas. Vamos a ver qué tal se da. Para que veas, la operación no se ha dado por nada y menos no se ha dado. Ha ido muy bien, ¿por qué? Porque a partir de aquí parece que precisamente ha empezado a bajar, pero como digo, no es una operación que a mí me tenga bastante tranquilo. Así que yo cierro ya y aquí la dejo. Es decir, para mí ya hubiese cerrado prácticamente aquí. Pero bueno, que da igual. Imagínate el caso de que no hubieras podido estar monitorizándola. Entonces no hay nada que hacer. Pero no la recomiendo. Por eso, insisto, reward ratio menos agresivos. Y sobre todo este tipo de operaciones, evitarlas. Este es un ejemplo. Aquí se ha dado bien, pero es que se podía haber girado perfectamente y la operación se nos hubiera ido en contra. Venga, vamos con este ejemplo para el Bitcoin. Aquí tenemos las ventas, una vez más, tenemos el indicador y tenemos aquí el cambio de tendencia a naranja. Y aunque sí que se ve que hay una cierta tendencia a estar en plano, aquí ya ha cambiado, por lo tanto ahora mismo lo lógico es que el mercado empezase a bajar. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a abrir una operación, reward ratio de 1:1, insisto, no se abre tanto. Pero aquí vamos a ver qué tal. Vamos a aprender y vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, una vez más se nos ha dado, porque, insisto, el mercado, aunque se ha empezado a dar la vuelta rápidamente, ya ha empezado a bajar y ha ido bien, pero sobre todo cuidado con estos dibujos tan planos de tendencia porque no es nada recomendable. Ojo, es mi opinión. Así que como conclusiones, después de haber visto estas operaciones, es que sobre todo evitad las líneas planas para evitar esos falsas entradas al mercado y por otro lado los reward ratio más pequeños. Si tu operativa es más intradía o swing y no tan scalping, aquí te dejo una estrategia brutal con unos resultados muy buenos y sorprendentes que no te van a dejar indiferente. No te cuesta nada, es gratis, ves el vídeo y comparas por ti mismo. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale like, comparte, suscríbete activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.